A todas y cada uno de ustedes por su presencia. Vamos a abrir esta primera mesa. Vamos a tener 3 mesas el día de hoy. Vamos a abrir la posibilidad de que las organizaciones que no están agendadas, se ha publicado, digamos, esta primera mesa. Estará presente Amnistía Internacional, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Esta primera mesa estaría conformada por 4 integrantes. Una vez que podamos escuchar a estas 4 organizaciones, si les parece bien, las demás organizaciones que están aquí y tenemos, digamos, un margen de tiempo, abrimos a algunas intervenciones para que podamos inclusive tener no solamente a las organizaciones agendadas, sino a quienes han acudido al llamado del Senado de la República, y agradecemos, por supuesto, su presencia el día de hoy. Si les parece bien, entonces damos inicio dándole la palabra a Amnistía Internacional México, a Marcela Villalobos. Muchas gracias por su presencia, Marcela, y por supuesto pidiéndole por favor, en lo posible, que pudiéramos tener 5 minutos para esta primera intervención. Posteriormente estaremos en un diálogo y ustedes podrán darnos algunas observaciones al respecto. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Y bueno, por poner también sobre la mesa un tema tan relevante y de interés público para todas y todos como es la selección de la próxima persona que ocupará la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues como todas y todos sabemos, estamos ante una grave crisis de derechos humanos en el país. 2019 se ha considerado como uno de los más violentos en los últimos años de nuestro país, y en un país donde las víctimas se cuentan por miles y la violencia se ha visto rebasada por las instituciones. Y tan solo en esta semana hemos sido testigos de 3 hechos que nos han sacudido. El primero es Aguililla, Michoacán; el segundo en Iguala, Guerrero; y ayer lo que pasó en Culiacán, Sinaloa. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un papel vital para la defensa, promoción y vigencia de los derechos humanos en México. Y hasta este momento, la CNDH es una institución reconocida por su trabajo que ha realizado en un marco de autonomía y rendición de cuentas. Hoy, más que nunca, necesitamos una CNDH fuerte que sea el contrapeso necesario en la defensa de los derechos humanos de todas las personas en México. Sabemos que las últimas recomendaciones de este organismo no han sido de total agrado de la actual administración, pero las instituciones no fueron diseñadas para agradar a los gobiernos, sino para cumplir su misión, en este caso, la de proteger y promover derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil nos interesa que la CNDH se fortalezca aún más y que siga siendo punto de referencia en materia de protección de derechos humanos. Para esto, distintas organizaciones hemos insistido en que el proceso de selección del titular de la CNDH debe efectuarse de manera ordenada, transparente, imparcial y con máxima publicidad. En el proceso también radica la selección de la persona que ocupará el cargo del mejor perfil para ocupar esta titularidad. Y quiero hacer hincapié en que nosotras no estamos promoviendo o defendiendo ninguna persona en específico, sino estamos esperando que la auscultación y la selección sea del perfil más idóneo, que es clave justamente para el fortalecimiento y autonomía de la CNDH. La próxima Ombudsperson deberá contar con capacidad técnica y analítica, con probable experiencia y trayectoria en materia de derechos humanos, que tenga la pericia necesaria para hacer recomendaciones técnicamente fuertes, que tenga un conocimiento amplio en materia de los sistemas universales y el sistema universal, y los sistemas regionales de derechos humanos, que sepa hacer interlocución con estos organismos internacionales y con los distintos mecanismos de Naciones Unidas de los diferentes relatores. Además, que cuente con una probada independencia del Poder Ejecutivo y capacidad de gestión para poder controlar un equipo de tal magnitud. Además, queremos una persona que sea cercana a las víctimas
y también cercana a la sociedad, respetando a la sociedad civil, respetando este rol que tenemos como contrapesos que necesita el Estado. La convocatoria emitida representa un precedente en materia de designaciones de cargos públicos. Esperemos que esta sea la línea base sobre la cual este y otros procesos se den en un marco de parlamento abierto, de máxima publicidad e imparcialidad. Ahora toca elegir al mejor perfil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por tu presencia. Gracias, Amnistía Internacional. Quiero agradecer a Amnistía Internacional y a todas y a todos. La ley nos ubica 30 días, digamos, desde que se genera la convocatoria hasta que el Senado de la República aprueba este nombramiento, y además nos mandata que 10 días antes de que concluya esté el nombramiento dado. Entonces tenemos un tiempo, digamos, absolutamente estrecho, aproximadamente de 20 días. Quiero agradecer a Amnistía y a los demás participantes hoy porque hemos generado esta convocatoria hacia horas, llamémosle así, por no decir que máximo un par de días, 1 o 2 días máximo. Le toca el turno ahora a la licenciada abogada exconstituyente de la Ciudad de México, Claudia Aguilar, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Hacia adelante, licenciada. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación a este ejercicio de Parlamento abierto, pero sobre todo felicito al Senado de la República y a las comisiones aquí presentes, específicamente por tomarse tan en serio este tema que es de la mayor relevancia nacional, específicamente con el compromiso que nos debemos todos con la defensa de los derechos humanos en nuestro país. La designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin duda es fundamental en atención a la labor que desempeña el organismo, pues se trata de una labor fundamental, importante, trascendente para la protección de los derechos humanos a cargo del Estado, pero sobre todo porque se complementa con aquella que lleva a cabo el Poder Judicial de la Federación. Las recomendaciones de la Comisión deben ser expeditas a efectos de dar una respuesta pronta a las víctimas. Sus investigaciones deben atender a los hechos, tomando todos los medios a su alcance y atribuyendo responsabilidades para efectos de obtener una reparación integral. Debe ser, por ende, un cargo apolítico por definición. Ello se confirma con el texto de la propia Constitución, que le imposibilita para conocer de asuntos relacionados con materias político-electorales. El régimen jurídico le dota de autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Y la duración del encargo para la persona que preside este organismo es, como todos sabemos, de 5 años, por lo que es una institución transeccional, lo que confirma sin duda la intención de que su nombramiento quede de toda manera alejado de cualquier consideración de índole político. El perfil de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser garantía de independencia de cualquier tipo, política, partidista, religiosa o incluso económica. Debe notar ausencia absoluta de conflicto de interés, pasado, presente o potencial. Se debe tratar sin duda de una persona intachable, sin antecedentes de actos de corrupción o de cualquier tipo que vulneren esta designación. Pero no solo ello, sino también el uso efectivo de su ámbito de atribuciones. Debe ser una persona que tenga entre sus antecedentes el ser un defensor o defensora de los derechos humanos y que en su perfil técnico cuente con las herramientas que le permitan hacer frente a los actos de abuso del poder público que puedan llegar a presentarse. El perfil idóneo para este cargo, de contar con experiencia y aportaciones identificables en la materia de la promoción y protección de los derechos humanos, ya sea en el ámbito público, en el privado, académico o social. Debe además tener un conocimiento profundo, diría yo casi perfecto, de las funciones que tiene a su cargo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A dicho organismo no se puede llegar a aprender. El costo de oportunidad es muy alto. Cada día hay víctimas que necesitan de su labor y de su compromiso. La persona que presida la CNDH debe ser además cercana a las víctimas, debe entender su dolor y representar una figura conocida para dichas personas y así lograr que sus funciones tengan una mayor eficiencia y eficacia.
Si bien no consideramos que deba ser una persona con cédula profesional de licenciado en Derecho o abogado, sin duda nos parece que debe tener un amplio conocimiento del derecho internacional para la protección de la persona humana, a saber, del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional de los refugiados e incluso derecho internacional humanitario. Asimismo, la próxima persona que presida este organismo debe tener un pleno conocimiento del contenido de la Constitución. Esto principalmente para visualizar el ámbito de sus funciones y lograr llevar a cabo su actuación de promoción y protección a los derechos humanos hasta el límite de sus facultades. Porque quien presida este organismo debe estar preparado o preparada para cualquier situación que pudiera generar graves violaciones a los derechos humanos. Aunado a esto, el conocimiento del derecho constitucional resulta imprescindible en el sentido en que sus recomendaciones serán más sólidas y contundentes en tanto tengan un claro sustento constitucional, porque además una recomendación apegado al texto de la norma constitucional encuentra mucho mayor dificultad para ser rechazada por la autoridad que lo reciba. Por último, quien presida este organismo constitucional autónomo debe encargarse de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea un catalizador para el resto de los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos en las 32 entidades federativas. En dicho sentido, debe ser una persona con un notable liderazgo en su ámbito social, laboral o comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Quiero dar la bienvenida al coordinador del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador Miguel Mancera, por estar aquí presente. También agradecer al doctor Miguel Ángel Navarro, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, por su presencia. Tiene ahora el uso de la palabra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. Santiago Aguirre, adelante. Muchas gracias. Gracias, senadora. Quiero comenzar agradeciéndoles a los señores senadores y senadoras este espacio y felicitarles por el proceso que han iniciado. Ha sido para las organizaciones civiles realmente grato ver los términos de la convocatoria, en una convocatoria donde se alude a los principios de París, donde se habla del desarrollo de indicadores objetivos para evaluar a los candidatos, y les animamos a que por esa ruta se continúe en este proceso tan importante. Quería comenzar felicitando el comienzo de este proceso porque es muy auspicioso. Segundo, creo que los criterios de indicadores que han acercado las organizaciones civiles y especialmente algunas colegas que están ahora presentes y que quizá no tomen la palabra, pero que han sido fundamentales en este proceso, son muy útiles para la evaluación que viene. Ahí las organizaciones civiles hablamos de idoneidad personal, de relevancia del plan de trabajo y de desempeño durante la entrevista de los candidatos. Especialmente en cuanto a la idoneidad personal, nos parece fundamental que los candidatos acrediten ausencia de conflicto de interés, independencia, probidad y experiencia en los temas de derechos humanos. Si esos indicadores objetivos se siguen y se consideran en la evaluación, sin duda que el proceso va a resultar muy positivo para el fortalecimiento de esta institución. El Centro PRO, como otras de las organizaciones que harán uso de la voz en esta sesión, no apoyan candidaturas en lo específico, pero sí podemos decir, y quisiera dedicar el resto de mi intervención a ello, cuáles son los perfiles que más nos preocuparían, para que quede bien claro cuáles son los que más podrían generar preocupación entre los organismos especializados en la defensa de derechos humanos. Primero, desde luego, aquellos que tengan algún precedente de conflicto de interés. La presidencia de la CNDH no es un cargo propicio para las filiaciones políticas o para los precedentes de militancia, y hay que preservar eso muy bien. Segundo, nos parece fundamental que no apostemos por personas que hayan participado en gestiones previas, especialmente en las más grises. La CNDH es una institución que hoy está de pie, pero que tuvo 15 años muy oscuros. No apostemos por perfiles que hayan sido parte de ese pasado. Tercero, no apostemos tampoco por quienes presenten como carta fundamental la mera continuidad.
Es cierto que Luis Raúl González Pérez ha sido un ombudsman notable en el contexto que tenemos, pero también es real que la CNDH debe revisar sus prácticas que persisten aún hoy. Por ejemplo, en la investigación de casos, las víctimas a las que acompañamos con frecuencia no reciben un trato digno, el seguimiento de las recomendaciones no es el que uno esperaría y el carácter interdisciplinario de los visitadores generales de la comisión y el carácter plural que deben tener es algo que también debe fortalecerse. Enseguida nos parecería también preocupante que se terminara apoyando un perfil soberanista. Hemos tenido por mucho tiempo una CNDH que cree que tiene que rivalizar con los organismos internacionales de derechos humanos y ese es un error. Necesitamos un ombudsman abierto al derecho internacional de los derechos humanos y sus instituciones. Y finalmente, nos preocuparía mucho un perfil que no reconozca la subsistencia de la crisis de derechos humanos. Las cifras que tenemos en México de desaparecidos, por poner solo un ejemplo, son críticas y por sus secuelas de impunidad y de daños hacia las familias de las personas desaparecidas, no es una crisis que ya se haya remontado, es una crisis que subsiste y que hay que atender. Quiero por último destacar la relevancia de este proceso para el resto de la República. Seguimos teniendo entidades federativas donde el ombudsman carece de autonomía, independencia y legitimidad y el estándar que fije este Senado va a ser muy importante para que las entidades también avancen a procesos más transparentes y más abiertos. Muchas felicidades por el proceso, señoras senadoras, señores senadores. Les deseamos lo mejor, mucha paciencia con las 57 comparecencias que les vienen, que no son pocas, y ánimo. Y los mexicanos y las mexicanas esperamos que de este proceso salga una ombudsperson que esté a la altura de la crisis de derechos humanos que vive el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchas gracias, senadora, por la invitación a participar en este espacio. Saludo a los compañeros oradores, al maestro Emilio Álvarez y Casa, a la senadora Manu Micher, al senador Mancera. Al igual que mis colegas, celebro que la convocatoria sea una convocatoria en los términos en las que fue aprobada, que se prevea una participación igualitaria a todos y todos los candidatos, en donde se les podrá analizar con detalle sus programas de trabajo y su idoneidad para ocupar el puesto. Ustedes están conscientes que la designación de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las decisiones más significativas que este Senado enfrenta en el contexto en el que actualmente vivimos, en donde pareciera que los contrapesos se empiezan a diluir. Nosotros creemos, al igual que nuestras colegas organizaciones, que no apoyamos a ninguna candidata, a ningún candidato, que queremos una Comisión Nacional de Derechos Humanos sin cuotas y sin cuates. Queremos que el perfil de la persona que ocupa el puesto debe demostrar probado compromiso con los temas críticos en materia de derechos humanos que el país atraviesa. Por ejemplo, voy a mencionar algunos temas que consideramos la persona debe tener un claro compromiso. En primer lugar, un claro compromiso con los derechos de los pueblos indígenas. No podríamos soportar en este momento una persona que ocupa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no esté comprometido con el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas. Necesitamos un ombudsman o un ombudsperson comprometida con los derechos de las personas migrantes. La crisis de detención arbitraria de la población migrante es alarmante. Los procedimientos de solicitud de asilo en el país requieren ser protegidos por el ombudsman. Tenemos fenómenos invisibles como de las alertas migratorias por el Instituto Nacional de Migración, en donde no se respetan ni el debido proceso ni la defensa legal que requieren de atención. Sobre los derechos de las mujeres, necesitamos una persona que ocupe la titularidad, que esté comprometida con la interrupción legal del embarazo, que esté comprometida con la no discriminación de la mujer en el sector público, que sean funcionarios respetuosos y que promuevan la investigación con la debida diligencia de los crímenes contra las mujeres como los feminicidios, la violación sexual, el abuso sexual y el acoso sexual.
Necesitamos a una ombudsperson comprometida con el Estado de Derecho, incluyendo que tenga una claridad evidente sobre su posición del rol de los militares en tiempos de paz. No queremos un ombudsman, un ombudsperson militarista en estos momentos que justifique la participación de militares en tareas de seguridad pública. La ombudsperson tiene que estar comprometida con la transparencia, el gasto eficiente de recursos y la rendición de cuentas. Necesitamos que se trate de una Comisión Nacional de Derechos Humanos con una agenda muy agresiva para contribuir al combate a la impunidad en materia de tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento interno forzado. Creemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que contribuir a la garantía del derecho a la verdad de los crímenes de sistema que se han producido en los últimos años, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, servir de acicate con los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y modernizar al interior su programa de personas desaparecidas. Con la información de quejas, recomendaciones y otras fuentes abiertas, tendrá que hacer informes que expliquen la gravedad de la crisis, que contribuyan al derecho a la verdad de las familiares de desaparecidos y de personas privadas arbitrariamente de la libertad. Necesitamos un ombudsman que utilice todos los medios a su alcance para asegurar que se erradiquen las prácticas violatorias de derechos humanos, pero sobre todo que los funcionarios involucrados en crímenes atroces estén fuera del servicio público, que se hagan uso adecuado y seguimiento preciso de los recursos penales y administrativos para sacar de la gestión pública a estos funcionarios que han permitido que se repitan este tipo de abusos tanto en las fuerzas de seguridad como en el poder político. Sobre la rendición de cuentas al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se debe de contar con un procedimiento que garantice el debido proceso a las víctimas cuando alegan que los servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuaron indebidamente. Los recursos administrativos internos son completamente irrisorios. Tenemos que hacer que el ombudsman tendría que hacer que los recursos de quejas y de impugnaciones respecto de las malas prácticas y funcionamiento de las comisiones locales funcionen adecuadamente, que realmente sea un órgano garante del buen funcionamiento de las comisiones públicas de los estados. Tendrá que usar de manera no selectiva la facultad de llamar a cuentas al Congreso de la República a los servidores públicos que se nieguen a aceptar las recomendaciones o que no quieran cumplirlas. Debiera haber un procedimiento predecible en donde sepamos los ciudadanos en qué fecha van a acudir los servidores públicos que se niegan a aceptar una recomendación o que flagrantemente las están violando. Y ya para concluir y no extenderme más, el perfil de los candidatos lo puedo dejar para después, pero me adhiero completamente a que esperamos que los perfiles del ombudsman no sean perfiles de gestiones anteriores que han permitido y que han generado que las instituciones de procuración de justicia y el mismo sistema ombudsman estén en esta crisis que actualmente vivimos. Muchas gracias otra vez, perdón por haberme extendido y les felicito por el ejercicio de transparencia que se está celebrando. Muchas gracias, licenciado Guevara. Vamos a abrir una ronda de diálogo para los senadores con las organizaciones. Yo les rogaría a los senadores, senadoras que deseen participar. Estamos previendo hacia 2 o 3 minutos para que las organizaciones presentes nos puedan dar su punto de vista sobre las preguntas o argumentaciones. ¿Quién desea hacer uso de la palabra? Yo tengo una pregunta. Senadora Michel. Sí, yo tengo una pregunta al Centro PRO. Primero, saludos a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos. Nada más por el tiempo, nada más pudo abordar una de las características que fue la idoneidad personal. Pero, ¿cómo vería usted? Quiero nada más que profundice un poquito en el plan de trabajo. O sea,
¿qué es para el Centro Miguel Agustín Pro una prioridad para la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿No? Es decir, ¿sobre qué temas cree el centro, por la experiencia, por las defensas que han llevado ustedes, que debería de ir un plan de trabajo? ¿No? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta para las participantes, los participantes, a mí me preocupa un poco este tema de la pureza, ¿no? Esta pureza que le pedimos a todas y a todos los aspirantes, ¿no? O sea, que no tengan, casi pareciera que vienen de una nube, que no han tenido contacto con ningún partido político, que nunca han participado ideológicamente en ninguna tendencia, en alguna participación. Por ejemplo, ¿qué tanto estamos hablando de toda la defensa de todos los derechos humanos, menos el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Entonces, pues entonces no es tan puro o tan pura, ¿no? Y también la pureza ideológica o la pureza política. Entiendo y sí subrayo y me uno totalmente a su inquietud de que no venga de una serie de filiaciones y de pertenencias políticas, hasta de partidos o de gobiernos, pero de pronto pareciera que queremos que no tenga, vaya, tengo aquí al senador Álvarez y Casa. Él tenía una postura clarísima a favor de los derechos humanos de las mujeres, del derecho a decidir y de las parejas homosexuales. O sea, era clarísima su ideología, ¿no? Pero de pronto percibo, y no lo escucho hoy, lo he escuchado, que pareciera que no puede expresar esa tendencia, ¿no?, a pensar de manera progresiva, o al contrario, a estar en contra del derecho a decidir de las mujeres o en contra de las parejas. Esa es mi inquietud. Nada más lo quiero poner sobre la mesa, porque de pronto pareciera que pareciera ese su mensaje en algunos momentos y en algunas circunstancias que les he escuchado. Gracias. El senador Álvarez y Casa. Gracias, senador. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto. Si quisieran, en término de la reunión, lo que han expuesto y que por copio de tiempo no se dio condición de hacerlo llegar, pásenlos, ¿no? Y nos encargaremos de subirlo a micrositio, Sí. ¿no?, para que quien no tuvo condición pueda ver, ¿no?, las distintas referencias. La idea de Parlamento Abierto no es solo que ustedes vengan y digan en un momento particular, es que estén en el proceso y que se conozca lo que piensan y que ayude a la deliberación. O sea, no es esto Parlamento Abierto, ¿no? Es parte de. Nos decía Malú, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, en términos de, lo mencionó Guevara, ¿no?, el derecho de las mujeres a decidir, ¿no?, y en esta claridad como perspectiva de derechos. Si tú puedes ahondar más sobre eso, Pepe, me gustaría mucho poder escucharlo. Yo creo que podríamos entendernos en un espacio común de la importancia de preservar, ¿no?, o cuando decimos apartidario, ¿no?, más que no tenga una lógica no política, porque hay pocas cosas tan políticas como decirle al poder no te ejerzas así, ¿no?, no te pases de lanza. O sea, eso sí es político, ¿no? Pero creería yo que la referencia es más que no tenga un perfil partidario. Si me equivoco, me gustaría que lo dijeran en términos de lo que ustedes quieren decir, ¿no? Creo que la expresión más o menos a la que nos queremos referir cuando hablamos de ni cuotas ni cuates. Entonces yo le pediría un poco a Marcela, ¿no?, si la interpretación que yo estoy haciendo es correcta, por favor, para subrayar, porque de hecho hasta la ideología es un derecho, ¿no? Claro. Es un derecho y no seremos nosotros los que vamos a conculcar un derecho. El derecho a pensar, el derecho a creer, es un derecho y nosotros tendremos que garantizar. Eso no lo podemos negar. Lo que sí queremos es que esté libre de esta tendencia política de cuotas y cuates, ¿no? Entonces yo les pediría a Marcela si pudiera. Y también, Santiago, si nos das un par de ideas en lo que mencionaste en desempeño, ¿no?, porque abordaste más sobre idoneidad, ¿no?, por supuesto. Y termina un poquito con Claudia, tú dijiste ejercer las facultades constitucionales al límite.
¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿en qué estás pensando? ¿No? Meaning what? ¿No? Traduciendo qué, ¿no? Gracias. Ay, perdón, nada más lo de la soberanía que mencionó. Sí, me gustó mucho, pero dame un ejemplo en donde no lo han hecho bien, por favor. Lo de la soberanía en relación al derecho internacional. El doctor Mancera y posteriormente el doctor Navarro. Gracias, muy bienvenidas, bienvenidos. En el mismo sentido, yo no entendí que se refirieran a la ideología, que se censurara la ideología, pero sí también me gustaría, si pudiera quedar claro, dado que este evento es grabado y transmitido para todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, que quedara clara esta posición de las organizaciones hoy presentes, en el sentido de que no se tenga antecedentes partidistas o partidarios, exactamente cuál es este contexto, y obviamente invitarlos a que sigan participando. Este ejercicio de Parlamento Abierto continúa y se sigue, como bien lo señalaba el maestro Álvarez y Casa, en el sentido de poder hacernos llegar por escrito cualquier tipo de observación durante el proceso. A mí me gustaría también si nos pudieran poner un poco en contexto de la parte del plan de trabajo, porque tenemos tantos y tantas aspirantes a esta tarea, que obviamente pues van a ser muchísimos los planes de trabajo. Entonces, tomar como un parámetro, entendemos muchos de los puntos y son muy útiles lo que nos están diciendo de qué sí debemos encontrar, qué no debemos de aceptar en los posicionamientos, en los perfiles, pero valdría mucho la pena si pudiéramos algún tipo de contexto en este sentido. Yo creo que sería muy útil para nosotros. Y también tenía yo la duda en esta parte de que fuera soberana, que no fuera soberana, fue lo que dijeron, ¿no? Que no fuera un perfil soberanista. Entiendo que esté abierto a los derechos humanos en el sentido de derecho internacional, que se puedan tomar este ejemplo. Y bueno, nada más decirles que es muy loable lo que se menciona aquí de que se comparezca cuando no se acepta una recomendación, pero hay una limitación clara en este ejercicio que depende de la mayoría, La verdad es que las solicitudes para que se comparezca han estado presentes y en la actualidad no se han llevado a cabo porque no se han aprobado, pero han estado presentes. Ahí lo que tendríamos que hacer es una reforma, tendríamos que plantear una reforma. Y también sería un buen ejercicio para que llegara a nosotros alguna iniciativa respaldada, si es que hay un consenso de las organizaciones, para poder mejorar este mecanismo de rendición de cuentas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Doctor Navarro. Buenos días, muchas gracias por su presencia. En ocasiones considera uno que las políticas de derechos humanos tienen mucho de vista y encierra mucha simulación. En los estados, los órganos autónomos no son autónomos en su mayoría, no podemos simular. Son órganos que están al mando de usted, del Poder Ejecutivo local, en la mayoría de las veces. Ahorita, revisando, porque todos hemos tenido experiencias en el área administrativa o político de los senadores que estamos frente a ustedes y senadoras, y dependen las comisiones de los derechos humanos de los estados de una voluntad de los congresos que también simulan ser soberanos, pero terminan siendo también órganos de opinión de los gobiernos, de los gobernadores en los estados, al igual que las áreas electorales y muchas cosas más. Me gustaría escuchar a ustedes cómo se podía fortalecer una verdadera autonomía de las comisiones de los derechos humanos de los estados. En segundo lugar, yo les preguntaría, ¿cuál sería la opinión de ustedes? ¿Es conveniente en una reforma aumentar las potestades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Y la afirmación que hacen, ¿cuál es el origen estructural de la crisis que afirman ustedes que hay en la actualidad de los derechos humanos? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
en el uso de la voz. Quisiera yo solamente hacer 2 reflexiones para los 4 participantes. Yo he argumentado que prioritariamente lo que necesitamos es que no haya un subordinado. Y me refiero ni al gobierno ni a los partidos, incluyéndonos a todos, digamos, integrantes de partidos. Que no haya un presidente o presidenta que de manera sistemática reaccione negativo a todo lo que el gobierno haga, pero que tampoco haya un presidente o presidenta que de manera subordinada acepte todo lo que el gobierno haga. Entonces, mi pregunta, aspirando a que hayan visto los 57 perfiles, ¿no? Lo llamo como aspiración, pero y sin nombres, cosa que también quisiera yo de manera personal agradecer, porque me parece que eso nos permite, digamos, ser mucho más objetivos, pero con estos perfiles, ¿qué les preocupa? O sea, no quién, sino qué les preocupa en esta subordinación. Esa sería, digamos, mi primera reflexión o pregunta. Y la segunda, que es pues algo que tiene que ver con el proceso que vamos a vivir la siguiente semana, es si ustedes estuvieran en nuestra posición con ellos, ¿qué sería en donde tendríamos que ser incisivos? O sea, me refiero a, vamos a tener la posibilidad, yo no creo que en los 57 casos de hablar todos, ¿no? Pero sí de poner énfasis en algunos puntos. ¿Cuáles son los que a ustedes más les interesaría que nosotros fuésemos portavoces en algo que yo entiendo que por el tiempo va a ser algo complejo, pero que además yo sí creo que hemos abierto una posibilidad de comunicación circular, digamos, no solamente de emisión de información, sino circular, y me parece que valdría muchísimo la pena ahí que ustedes nos puedan ayudar en qué podrían ustedes estar preguntando o en dónde pondrían énfasis la siguiente semana cuando estemos frente a los candidatos. Muchas gracias. No habiendo más que haga uso de la palabra, si les parece bien, lo hacemos ahora a la inversa. Empezaría la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, senadora, y gracias al resto de los senadores y senadoras por las preguntas y comentarios. Voy a empezar en el mismo orden que las escuché sobre la pureza ideológica, política y técnica que mencionó la senadora Michelle. Me parece muy claro, no estamos buscando ángeles que lleguen aquí a de repente entender qué es lo que pasa en el país y ejerzan la función de ombudsman. Pero sí buscamos que haya un perfil que sea y parezca independiente. En lo ideológico, no queremos decir que se le merme su derecho a la libertad de pensamiento y opinión que todo mundo tenemos. Pueden pensar lo que quieran, pero no podemos aceptar a un neonazi al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respetando su manera de pensar, que no la comparto, pero no lo queremos ahí. Necesitamos a un ombudsman que políticamente sea y parezca independiente de quien principalmente va a observar. Si en este caso es un gobierno de un partido político, pues que no parezca que tiene alguna relación de amistad, compadrazgo, solidaridad, empatía evidente con el partido político y con el presidente de la República en turno o los secretarios de Estado relevantes en los temas de las agendas prioritarias del país. No quiero entrar a detalles, pero yo creo que es suficientemente claro qué es lo que estamos esperando. Que sea alguien que tenga una independencia técnica, que esté comprometido con la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y no derogabilidad de los derechos humanos más que en las mismas circunstancias que se permiten por las normas jurídicas, y que esté comprometido con los tratados de derechos humanos. Y con ese catálogo nos quedamos, con los derechos económicos, sociales y culturales, con los civiles y políticos, con los de la niñez, con los de las mujeres y en contra de la violencia contra la mujer, desaparición forzada de personas, tortura, migrantes, etcétera. Entonces, creo que con esa claridad nos podemos tener un ombudsman o una ombudsperson que sea lo suficientemente capaz de tomar decisiones de manera independiente. Hemos tenido épocas muy obscuras del ombudsman con una agenda antiderechos,
y pro gobierno, ¿no? No quiero decir nombres, pero los veíamos, sí, diga. los veíamos presentando acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas legales en la Ciudad de México que expandían y reconocían, no expandían, reconocían derechos preexistentes de las mujeres. Entonces, ese tipo de perfiles no queremos. Y burócratas que han estado alrededor de un sistema político que haya fomentado ese tipo de violaciones a derechos humanos, solapadas por instituciones, ese tipo de burócratas no los queremos. Bueno, yo no los quiero, mi organización no los quiere. Y ahí entra el tema del derecho a decidir, ¿no? Estamos nada más que se adhieran a lo que hemos avanzado en México, en el reconocimiento legal que actualmente tenemos. Yo podré querer más, seré más ambicioso en ese tema, pero me conformo con que la persona se comprometa con el estado actual de las cosas, del derecho de las mujeres a interrumpir legalmente el embarazo. Y luego finalmente sobre el mandato del Ombudsman y la necesidad de fortalecer su mandato, yo no creo que sea necesario fortalecerlo. Como tal, las herramientas de los principios de París están ahí, el Ombudsman tiene atribuciones suficientes, yo creo que se ha quedado corto el Ombudsman para ejercerlas todas con las capacidades legales que tiene. Sí creo que se requiere, como señaló el senador Mancera, algunas reformas para el tema de la comparecencia, que sea algo en automático, que no tenga que pasar por las decisiones de la mayoría, porque lo que hemos visto en la Ciudad de México y a nivel federal es que esa muy bonita maquinaria para que rindan cuentas los funcionarios no funciona si no hay un visto bueno de quien tiene el control mayoritario. Entonces ahí sí se requiere de una reforma. Y creo que le respondí, senadora, con el comentario de los tipos de funcionarios que no queremos. No, nos quedó clarísimo. Muchas gracias. Yo lo tengo también clarísimo. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por estar aquí esta mañana, gracias por formar parte de esta parte de Parlamento Abierto. Le pedimos ahora a Santiago Aguirre si nos da su respuesta, por favor, Santiago. Muchas gracias por la escucha y por las preguntas. Yo suscribo lo que dijo José Antonio de los perfiles, entonces me quiero referir sobre todo al plan de trabajo. En los indicadores que les estamos acercando las organizaciones para evaluar los planes de trabajo que les han puesto a su consideración las y los candidatos, les proponemos algunos ítems muy puntuales. Por ejemplo, los planes de trabajo definen claramente las prioridades que tendría el candidato de ser ombudsperson, hacen un diagnóstico de la institución que muestre conocimiento de la misma, qué propuestas plantea para transformar la institución, plantean, y eso para las organizaciones que brindamos servicios de representación legal es muy relevante, plantean propuestas en el cambio de paradigma de atención. Bien. Yo quiero destacar la labor del Ombudsman como contrapeso, pero sobre todo por su naturaleza como acompañante de víctimas. Y ahí tenemos todo que hacer por delante sin dejar de reconocer lo que se ha avanzado. Plantea el plan de trabajo mecanismos de trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad y con sociedad civil. Hay manifestaciones expresas de querer colaborar con las organizaciones civiles. Y finalmente hay una focalización en los problemas más graves. Desde esa perspectiva de focalización para el Centro PRO sería muy relevante evaluar si en los planes de trabajo hay menciones expresas sobre cómo se atenderán violaciones graves tales como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, sobre todo la tortura sexual contra mujeres, que sigue reportándose con alta incidencia, y también desde luego si hay menciones claras de cómo se va a atender los temas de derechos colectivos indígenas y derechos de las mujeres. Si los planes de trabajo son sólidos y claros en eso, yo creo que reunirían estos indicadores que les estamos acercando. Quiero, por otro lado, referirme al papel que puede jugar el Ombudsperson en fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos en los estados. Creo que José tiene razón. También es cierto que el titular de la CNDH tiene mucho que hacer en fortalecer la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y en ese contexto
participan en la federación muchos ombudsperson que en sus estados no tienen condiciones de autonomía y que requieren del respaldo del organismo nacional. Es importante saber qué piensan los candidatos sobre eso, porque si su posición es que meramente se ceñirán al ejercicio de sus atribuciones en el ámbito federal, pues será una posición muy limitada frente al contexto en el que estamos. Y finalmente, sobre lo que decía el senador Navarro, nosotros consideramos que la crisis de derechos humanos en la que está México tiene muchas causas, sería difícil señalar una sola de ellas, pero sin duda que la impunidad ha sido una de las causas más relevantes. La CNDH nace en buena medida para hacerle frente a la impunidad que enfrentaban víctimas que no eran bien representadas por el Ministerio Público. Ese diagnóstico inicial subsiste hasta hoy. Y sí, los candidatos tienen que ser claros ante ustedes de cuáles son sus propuestas para atacar la impunidad. Ojo, no es que constitucionalmente les toque a ellos, le toca al Ministerio Público, pero sí es cierto que hay una diferencia entre un ombudsman que simplemente saca su recomendación y no le da seguimiento, a otros que emiten su recomendación, se ocupan de que los peritajes vayan a la averiguación previa, acompañan a las víctimas hasta que los casos avanzan y brindan atención y acompañamiento en toda esa secuela. Ahí el sistema de comisiones públicas de derechos humanos todavía tiene mucho que hacer para contribuir más decididamente a revertir la impunidad. Y finalmente, solo para destacar, coincidimos, no hay personas absolutamente puras que puedan encabezar una institución como esta. Sin duda alguna que todos tendrán y todas tendrán su trayectoria, pero es muy deseable que quien ocupe esta posición tan delicada tenga un reconocimiento público sobre su independencia e imparcialidad a partir de los objetivos e indicadores muy claros que les planteamos, sin que eso desde luego signifique que carezca de ideología, de trayectoria y de posiciones claras en algunos temas muy relevantes de la agenda de derechos humanos. Muchas gracias. Perdón, un ejemplo nada más de soberanía para que el senador Mancera muy amablemente nos planteó. Si hemos tenido en el pasado, senador, ombudsperson que en vez de trabajar con el sistema ONU o en vez de trabajar con el sistema CID lo descalificaban, ¿no? O penosamente lo tenemos que decir, todavía recientemente, en el caso Ayotzinapa, la CNDH se ocupaba mucho de decir, esta comisión llegó más lejos que ningún organismo internacional. Bueno, ese esquema de rivalidad con el régimen internacional de derechos humanos poco ayuda. Hay que buscar ombudsperson que quieran hacer sinergia con una institucionalidad que hoy es muy rica y robusta de instituciones internacionales en temas de derechos humanos. Muy bien. Muchas gracias. Querido Santiago, gracias por tu presencia, gracias al Centro PRO por estar aquí el día de hoy. Agradecemos la respuesta a la licenciada Claudia Aguilar de la Barra Mexicana. Adelante. Gracias, senadora. Bueno, voy a empezar muy rápido también para puntualizar en el tema de la idoneidad. No podemos encontrar a alguien que no haya tenido contacto con nada, es evidente, todos los que me precedieron en el uso de la palabra lo han dicho, pero sí hay esquemas muy específicos donde se pueden medir el perfil idóneo considerando el cargo y que la agenda es de derechos humanos. Entonces, ahí sí podríamos hacer hasta mediciones. Entiendo que las organizaciones incluso han presentado una especie de cuestionario para medir ausencia de conflicto de interés con ciertas interrogantes que se les pueden plantear a los candidatos o candidatas, cuáles serían los factores de independencia personal que tienen, la probidad, y la probidad también puede ser medida inclusive de dónde vienen, puede ser si estaban en la docencia, en la academia, si pertenecían a un colegio de profesionistas, es decir, si hay quejas en contra de ellos. Yo creo que hay muchos estándares bastante medibles para que se pueda cumplir con el estándar de idoneidad y sobre todo la experiencia en derechos humanos. Atendiendo a la pregunta que hacía el senador Álvarez y Casa, justamente con el tema de las facultades constitucionales, también me estaba ganando el tiempo. Una que es muy importante y diría yo es, por fin, o sea, que la persona titular entienda que tiene una atribución constitucional que le fue recientemente transferida, que es esta facultad de investigación que prevé la Constitución para aquellos casos graves de violaciones de derechos humanos. Entonces, desde que la tiene la CNDH, y no vamos a pensar en si se usaba o de qué servía cuando estaba como atribución de la Corte, pero no la han ejercido. Entonces, es una atribución constitucional que podríamos llevar al límite. Y el tema cuestionable desde la perspectiva cuando se ejercen con el fin de vulnerar derechos, pues que desde luego no sería la idea, pero que sin embargo también en el marco vigente
urgente si queremos buscar pesos y contrapesos para la defensa de la Constitución, pero sobre todo de los derechos humanos, pues también la atribución de las acciones de inconstitucionalidad. Es una herramienta con la que cuenta el ombudsperson, fundamental, y que podría hacerlo y desprender que cualquier norma que se apruebe, donde se desprenda la más mínima violación o posible violación de derechos humanos, pueden hacer valer esta atribución la persona que preside el organismo. Obviamente no con fines de restringir derechos, porque ahí justamente lo que diría que va un poco de la mano con esta cuestión soberanista es tener un entendimiento, y por eso la formación en derechos humanos, en sistemas interamericanos, universal, etcétera. Si tenemos un cabal entendimiento nada más del artículo primero constitucional, que ya han enunciado cuáles son los postulados del primero, no habría este conflicto soberanista. El objetivo tiene que ser afianzar la progresividad de los derechos humanos en nuestro país. No puede haber regresividad. Entonces, si tenemos una persona que cumpla con ese perfil, creo que las organizaciones y nosotros como sociedad podemos dar, pues estaríamos muy bien servidos con esa persona que ustedes eligieran. Por último, pues evidentemente que también relacionado con este tema de la agenda de derechos y el perfil soberanista, pues hay muchos indicadores donde pues justamente hay que traer los altos estándares, tanto del sistema universal como nuestro sistema interamericano, para resolución de todos los problemas de violaciones graves de derechos humanos. Con eso me quedaría yo, que espero que les sea de utilidad para este ejercicio de reflexión, senadores. Gracias. Muchas gracias, querida Claudia, gracias por tu presencia y tu talento el día de hoy. Gracias a la Barra Mexicana por formar parte de este Parlamento Abierto. Vamos a concluir esta primera ronda con Marcela Villalobos, de Amnistía Internacional. Gracias, Marcela. Gracias. Bueno, nada más para dejar claro que ya lo han repetido mis compañeras y compañeros, por lo que decía el senador Álvarez y Casa, definitivamente la probidad se refiere a la independencia partidista y no a la independencia, o sea, es apartidista, no apolítico, ¿no? Y también en ese sentido la ausencia de conflicto de interés también creo que se puede comprobar en los indicadores que ya les compartieron las organizaciones, pero además en este perfil el tema del derecho internacional de los derechos humanos es un tema fundamental. O sea, no estamos hablando de una pureza ideológica, pero ya hay estándares marcados que no podemos dejar de lado, ¿no? Y brevemente, para lo que comentaba el senador Navarro, coincido que para poder citar las causas estructurales de la crisis que vivimos actualmente en materia de violaciones a derechos humanos, pues tendríamos que tomarnos bastante tiempo para hablar de estas causas. Es un fenómeno estructural que nos está afectando a todas y todos. Sin embargo, también quisiera hacer énfasis en que entre las cosas que habría que tomar en cuenta al momento de auscultar a las personas que están postulando es el tema de su posición ante la militarización de la seguridad pública. Esta guerra contra el narcotráfico lo único que ha dejado han sido violaciones y violaciones graves a derechos humanos. Son crímenes atroces que nos han afectado la vida del país, y continuar con esta estrategia pues nos ha llevado hasta este punto. Entonces, me parece un tema fundamental a considerar. Y a lo que comentaba la senadora Kenia, creo que el énfasis también estaría no solo en la experiencia y en el tecnicismo en materia de derechos humanos, pero también en el plan de trabajo. O sea, creo que el plan de trabajo refleja lo que la persona está viendo para la institución, los retos que está pensando enfrentar en el presente, en el corto plazo. Y bueno, creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Vamos a concluir esta primera mesa. Quiero agradecer la presencia del senador Damián Cepeda, que tiene ya un rato aquí en la mesa. Y quisiéramos abrir, si les parece bien, quizá 4 compañeros de organizaciones que no estén contemplados, para que vayamos avanzando. Podemos abrir 4 ahora, 4 en la segunda mesa y 4 en la tercera mesa, si les parece bien, y damos así alguna oportunidad mayor. Podríamos, si están de acuerdo los compañeros, quizá 2 minutos para que puedan hacer alguna intervención. Si me lo pueden señalar levantando la mano. 1, 2, 3, perdónenme. A ver, 1,
2, 3, 4. ¿Les parece en esta primera intervención, en esta primera mesa? Digamos que combinándolos a que continúen esta mañana con nosotros antes de que se retire esta primera. Si quieren, con ello terminamos y después abrimos 3 minutos para hacer el cambio de mesa, tomar agua o lo que sea. Adelante. Graciela Ramírez, servidora de ustedes, Colectivo Vecinal Tacubaya, espacio de regeneración urbana que ha encontrado en este proceso el que tenemos carencia de derechos. Derecho a la vivienda, derecho a la paz, derecho a la seguridad, derecho a la educación, derecho a la alimentación en el espacio poniente de la Ciudad de México, en un espacio considerado por indicadores como un espacio que no necesita pues nada, ¿no? Que está bien. Entonces ahí los indicadores a veces roban atención de la dinámica territorial. ¿Qué estaríamos pensando con respecto a todo lo que nos exponen? Estupendo que se elija el mejor, pero mientras no llegue el evento a territorio, en donde se ha normalizado la violencia, en el caso incluso de estos espacios urbanos, en donde hay una distorsión a partir del encuentro que se tiene con la autoridad, con las figuras de autoridad, en donde la población de situación popular dice los derechos humanos no sirven, es decir, no tienen el contacto con esta realidad de no impunidad y no hay una oportunidad de apertura para el ejercicio de la demanda de sus propios derechos. Y esto también se colude con una circunstancia de ausencia absoluta de las estrategias que pudiera tener la propia comisión local y nacional para el encuentro con las personas en cuestión. Necesitaríamos titulares de estas instancias nacional y local que anduvieran a pie, que tuvieran espacios de encuentro con el vecino común, sobre todo en estos espacios donde, insisto, es una parte de la normalización participar la misma gente en el esquema de narcomenudeo y narcotráfico. Ellos son partes de este engranaje, pero además tienen situaciones de vulnerabilidad y marginalidades que no les permiten el encuentro con su oportunidad de derechos y con el diálogo pertinente o a que pueda acrecentar a quien sustente titulares o equipo, que tiene que ser también un binomio consistente sobre derechos humanos. Muy bien. Muchas gracias, Graciela. ¿Su nombre otra vez, Gracias. por favor? Graciela Ramírez García. De Tacubaya. Tacubaya. Alumna suya en situaciones de género. Qué gusto. Muchas gracias, Graciela, por su presencia. Adelante, por favor. Buenos días a todos, mi nombre es Beatriz Vargas, vengo de la Fundación Unidos contra la Pobreza y la Marginación. Bueno, pues nosotros trabajando en el estado, en Ecatepec, tenemos un fuerte problema, muchas chicas desaparecidas. Vemos que realmente no se ha hecho nada. Ahí, pues realmente hablamos con los gobiernos y solamente nos mandan policías, como que hacen, que arreglan y no arreglan nada. Eso se va acrecentando cada día más. También tenemos el problema de los jóvenes, muchos jóvenes que no tienen apoyo por parte de las organizaciones, de la parte del gobierno para seguir estudiando. Ahorita tenemos muchos ninis que les están apoyando y la verdad vemos que hay otros que en verdad quieren estudiar y no se les apoya. Queremos que ahora sí quien preside esta comisión de veras apoye realmente esta situación. Tenemos el caso de las Marías, que vemos en cada metro que están con niños que vemos que hay veces que están hasta drogados. Y los vemos diario y nadie hace nada, ni el gobierno ni la comisión. Para mí es bien importante porque muchos de esos niños, pues el día de mañana terminan dañados de sus facultades. ¿Por qué? Porque son drogados. Y todos lo sabemos y nos hacemos caso omiso. Entonces yo sí pido que el próximo de la comisión también sea una persona que no haya participado en una situación así porque pues vemos que ellos no han hecho nada. Si los que han estado dentro de la comisión no han hecho nada y ahorita quieren participar y ser un próximo presidente, pero realmente no tienen nada que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por tu presencia. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Dante Rodríguez Benítez. Vengo por la Confederación Nacional de Transporte Público Federal. Mire, nosotros tenemos una grave crisis por los secuestros de los camiones, a la extorsión a choferes,
llámese por grupos independientes, grupos de cota de poder, y los cuales, así como a nosotros, en centrales de abastos, en todos lados, hay mucha corrupción. Y la verdad también los gobiernos están siendo omisos, tanto en el Distrito Federal como en las entidades federativas. Y algo que también es muy importante, nos están maquillando mucho cuando se van a levantar las actas, que se espere uno de 24 a 48 horas para poder levantar un acta de robo de camión. A veces, tanto la Policía Judicial, estatal, federal, comienzan a agredir a los choferes, haciéndolos creer que ellos fueron los que se están autosecuestrando. Yo no dudo que sí haya casos, porque sí los hay, pero no en su mayoría. Y yo sí pediría que también hagamos un fuerte reconocimiento, porque gracias a todos los transportes, y no hablo nada más de la Confederación, hasta de las mismas compañías, está habiendo muchas quejas de muchos estados, como se puede decir, Celaya, Guanajuato, Guerrero, donde la verdad ya no podemos estar trabajando, porque la gente que anda en un camión es para llevar el sustento a su familia, y lo cual también volvemos a lo mismo. Hacemos creer que tenemos beneficios, que la Guardia Nacional nos iba a responder, y la verdad es que no es cierto. Les pediría ya, para terminar, que sí vieran todo eso, porque la verdad están haciendo mucho caso omiso, tanto las autoridades locales, federales y todos. Gracias. Muchas gracias, señor Dante. Adelante, la cuarta y última por esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Rocío González, soy presidenta de Fundación Reforzando Generaciones para el Mundo y coordinadora estatal del Frente Nacional contra la Violencia de Género. Nosotros estamos muy al pendiente de la situación de este tema. Coincido con varios de los compañeros de los que presentaron ahorita sus propuestas, porque es un tema sumamente importante para todos los mexicanos. De verdad, nosotros apelamos como sociedad civil organizada que ustedes tomen el perfil adecuado a la selección de nuestro nuevo ombudsman. Bueno, tengo varios puntos y preguntas que en determinado momento me gustaría que nos pudiesen responder, como ¿qué piensan con la no aprobación de la ley contra crímenes de lesa humanidad y qué ventajas hay en comparación con las leyes de trata, tortura y desaparición forzada? No queremos burócratas, sino sí algún activista con prestigio. Todos tienen derecho a coincidir con un partido o varios. Lo que se prohíbe es que pertenezcan a él, que hayan demostrado que impulsan la independencia de este órgano con programas reales, que no haya vinculación al sector religioso y que porque nuestro país es gobernado como laico. Una pregunta que tengo yo también es si ya subieron los currículums de cada uno de los que se han postulado. No sabemos exactamente cómo está la definición de cada uno de los perfiles. Requerimos que nuestro ombudsman sea con un perfil soberano, que tenga perfil de calidad moral. Queremos que el ombudsman que conozca varios temas, queremos que nos permitan participar en el proceso de selección de las organizaciones de la sociedad civil. Esa es una pregunta muy importante, si nos van a permitir a nosotros estar dentro de la selección también. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Aprovechando la pregunta, voy a dar respuesta de manera, digamos, integral quizá a algunos otros compañeros. Hemos abierto 5 días naturales, eso dicen inclusive los medios de comunicación, a efecto de que cualquier persona interesada pueda aportar a través de los correos electrónicos, los doy para los medios de comunicación y las personas que nos acompañan, derechoshumanos@senado.gov.mx y justicia, me pide el senador Álvarez y Casa que lo repitamos, derechoshumanos@senado.gov.mx, ese es un mail. El siguiente es justicia@senado.gov.mx, que son las 2 comisiones encargadas de dictaminar la terna
para que quien pueda aportar elementos de los candidatos nos los hagan llegar. Son 5 días, el día 1 empezó ayer, para que podamos conocer sobre alguna parte del trabajo, de la vida, digamos, en funciones como defensores de derechos humanos, como ciudadanos, inclusive había alguna argumentación también, pues hasta como personas de estos 57. Este ejercicio abre la posibilidad de intercambio con la ciudadanía, decía yo, en un tema circular. Ojalá y quienes nos escuchan y nos ven tengan la posibilidad de estar al contacto. Han enviado los 57 integrantes el formato de transparencia para que sea publicado en la página del Senado de la República, salvo que ahora alguien me corrija, deberían de estar ya subidos. Vamos a empezar este proceso de conocimiento en su persona el próximo lunes. Vamos a estar trabajando, también ha sido público, vamos a estar todo el lunes. El martes vamos a abrir, digamos, una ventana porque hay una sesión solemne del Senado de la República. Posterior a la sesión solemne… el martes hay sesión ordinaria. Vamos a estar todo el día en sesión ordinaria y en paralelo vamos a estar recibiendo a los candidatos, y el miércoles efectivamente hay sesión solemne en la mañana y en la tarde estaremos concluyendo con los 57 aspirantes. Hay, digamos, distintos canales en los que las organizaciones podrán estar coadyuvando. La primera es esta. La segunda es la posibilidad de enviar preguntas y casos que se estarán discutiendo con los aspirantes de manera aleatoria. Digamos, pondremos una urna para que se estén, no vaya una pregunta dirigida, sino más bien de manera aleatoria. Y también en esta parte vamos de los mails que acabamos de dar para que se comuniquen con nosotros si hay alguna observación. Son 57, son 12 mujeres y 45 hombres, muchos de ellos, pues, digamos, con una trayectoria pública conocida por las organizaciones aquí presentes, así es que seguramente podrán aportarnos ustedes mucho en estos 4 días que restan. Muchísimas gracias a todos. Si les parece, abrimos 3 minutos para que iniciemos la siguiente mesa. Muchas gracias a las 4 organizaciones de esta primera mesa. Gracias.